Cuando vas, cuando vas a romper la maquinaria, lo sabes. Entonces, Tiene las es más lesiones, importante, claro, es más importante llegar a meta que lesionarte. una ruta en bicicleta y sé que hay una zona que me da mucho miedo, que nunca ha pasado. Eso es miedo a lo desconocido, porque nunca lo hemos hecho y lo vamos a hacer, ¿no? Y estamos un entrenador, un fisio y yo como psicóloga. Yo no les aviso, yo sé en lo que se van a equivocar y yo no les aviso antes de que les va a pasar. Yo dejo que se equivoquen y luego les explico por qué, qué han hecho y qué ha pasado. Acosta diciendo, madre mía, mañana pongo la mano aquí, pongo la pata aquí. Eso es entrenamiento en visualización o en imaginación, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues hablan un poco de ese tipo de entrenamiento y Y además los va a entrenar y ya automáticamente dicen no voy a poder, ¿no? Algunos deportistas, ya te digo que hay deportistas que tienen el efecto de no voy a poder y hay deportistas que tienen el efecto de me da igual. muy buena a todos. Vamos a hacer un vídeo súper especial. La verdad es que diréis, ¿por qué está Manu hoy aquí por la webcam haciendo esta entrevista? Normalmente la hago en el campo. Bueno, pues mira, os cuento. Tenía muchas ganas de hacer una entrevista sobre psicología deportiva enfocada, sobre todo a psicología enfocada al deporte. En este caso, como sabéis, me gusta mucho hablar del tema de, aquí hablamos del enduro, de la bicicleta, del descenso, de todos los deportes relacionados con la bicicleta, ¿vale? Y me pusieron en contacto, que me gusta siempre entrevistar gente de Jaén, y me pusieron en contacto un amigo que tenemos en común mismo y yo, Sergio Serrano, que le mando un saludo a Inma. Lo que pasa es que ella no está en Jaén, así que bueno, hemos optado por hacerlo por videoconferencia. Y bueno, una invitada de honor que es la doctora Inma Garrido, a la cual presento. Agradezco mucho su tiempo y bueno, sobre todo felicitarla por su reciente doctorado. Gracias, Manu, gracias por la invitación. Y sí, sí que es reciente, ¿no? El doctorado. Pues felicidades y un placer tener una persona que se dedica a la psicología y sobre todo enfocada al deporte, a la que, bueno, podamos darle un poco de visibilidad, ¿no? A lo importante que es tu profesión, ¿no? Y enfocada sobre todo a los deportes. Entiendo que, bueno, por comenzar con la primera pregunta y a lo que nos enfocamos, ¿no? ¿Quién es más Garrido? Supongo que serás deportista, según tengo entendido, te gusta mucho la escalada. Y bueno, cuéntanos un poquito de tu forma, de tu ambiente personal y un poquito de lo que te gusta de deporte, etcétera, y luego profesional también. Pues nada, soy principalmente una apasionada, soy de Jaén, ¿no? Soy una apasionada del deporte desde siempre y eso me hizo, bueno, y de la psicología no por vocación, sino por casualidad y del deporte sí que porque me encantaba, ¿no? Siempre me ha gustado, ¿no? Me ha gustado mucho los deportes de aventura, sobre todo al aire libre, ¿no? Pero bueno, empecé a practicar desde bien pequeña, bueno, pues como todo, ¿no? En el colegio, los típicos que nos ponían a las niñas, ¿no? Que nos ponían fútbol, ¿no? Aunque a mí me gustaba mucho el fútbol, pues a nosotras era bádminton, voleibol o no sé qué más era, o baloncesto, era el otro deporte, ¿no? Bueno, cuando salí, ¿no? En la universidad, yo seguía practicando deporte porque me gustaba bastante y me crié en Jabalcú, que yo creo que allí Pues lo conocéis. Mi en mi, abuelo era el ba- jardinero de los jardines cuando era un marquesado aquello y entonces nosotros veraneábamos en el balneario de Jabalcú. Entonces yo jugaba de pequeña a explorar Jabalcú, ¿no? A subir por la montaña y a hacer como a jugar expediciones, ¿no? Por lo cual ahí ya se veía un poco mi gusto, ¿no? Por la montaña. Y cuando entré en la universidad, ¿no? Que no fue por vocación elegir psicología, sino porque miré las carreras, yo quería estudiar una carrera y dije, a ver cuál es más fácil para mí, ¿no? Con mis capacidades. Y entonces miré todas las asignaturas de todas, me gustaba mucho biología, me gustaban así cosas relacionadas con el medio natural. Y veía que eran difíciles para mí, ¿no? Al menos, y entonces vi psicología y dije, va, esto me parece fácil, ¿no? Y ahí encontré una pasión. Dije, buah, esto es brutal, esto es súper útil y esto es maravilloso, ¿no? A la vez que entré en psicología, había un curso de escalada en el rocódromo que había en la Universidad de Jaén, que no sé si sigue activo, y ahí empecé a escalar. Y eso ya fue como, ahora he encontrado lo que a mí me gusta, ¿no? Ahora he encontrado el deporte
que me encanta, ¿no? O la vida que me gusta llevar, ¿no? Y a partir de ahí, con el tiempo, ¿no? Fui descubriendo diferentes modalidades, escalada en hielo, escalada deportiva, carreras por montaña, pero me seguían apasionando las expediciones, ¿no? Y yo veía expedición andaluza, no sé cuánto, ¿no? Y yo siempre echaba el currículum y siempre me denegaban, ¿no? No tienes nivel, no tienes nivel. Y tuve la oportunidad de entrar en un equipo gracias a las políticas que había para favorecer la actividad deportiva en las mujeres. Y entonces hubo una subvención para mujeres que hicieran expediciones. Y fui de las primeras, bueno, la primera expedición íntegramente por mujeres que subió el Manal, ¿no? Un 8000. Y a partir de ahí, pues fue la primera vez que el alpinismo en Andalucía se ganó la condición de alto rendimiento, ¿no? Entonces, las mujeres que participamos en esa expedición hicimos Cumbre 2, Tamara Romero y yo, granaína, Tamara, y fuimos, nos denominaron deportistas de alto rendimiento, ¿no? A partir de ahí dije, jo, pues yo ahora, bueno, ya sé lo que es una expedición, bien, ¿no? Me gusta, pero no, me gusta más la actividad más técnica, ¿no? Más de riesgo, más actividades más cortas, ¿no? Y entonces decidí presentarme al equipo nacional de alpinismo. Entré en el equipo nacional de alpinismo y estuve 3 años en el equipo nacional cuando ya era femenino y nada, ahí abrimos, bueno, ahí no teníamos competiciones, ¿no? Yo he competido alguna vez en otra, bueno, he competido siempre porque me divierte, ¿no? Y entramos en el equipo nacional y ahí pues hicimos lo que se hace en el equipo nacional de alpinismo, ¿no? Escalar rutas difíciles, abrir rutas que tenemos una en Patagonia que no está de momento repetida, ¿no? En un sitio virgen y, y hasta ahí en mi carrera deportiva, ¿no? Buah, Luego, increíble. cuando acabé mi carrera deportiva, decidí apostar por la profesional y fue cuando me matriculé en el doctorado, ¿no? Intentando averiguar cuáles son esos factores que hacen que una persona destaque más cuando físicamente ya el entrenamiento no hay más que hacer, ¿no? O es similar, ¿no? Y ahí mi doctorado, ¿no? Y ahí mi tesis. Qué bueno, increíble. Pues, oye, pues de verdad, felicidades. Y vamos, no sabía todo lo que me has comentado, alpinismo, etcétera, no lo sabía, pensaba que era simplemente escalada y no sabía, vamos, ya lo que has dicho de escalada en hielo, etcétera, ya me parece una locura. Así que, buah, Mm. genial, En el genial. alpinismo hacemos todo. En el alpinismo tenemos que esquiar bien, tenemos que escalar en hielo. En realidad, el alpinismo es como más complejo, ¿no? No es tan específico de roca, sino que tienes que manejarte bien en todos En los terrenos de todo. alta montaña. Muy parecido a lo mejor a la espeleología, Entonces, ¿no? Que también tiene dentro de la espeleología muy sí, también tema de bueno, necesitas escalada, necesitas también saber guiarte, interpretar mapas, necesitas, vamos, muchas técnicas, ¿no? Que se hacen en varios exacto, pero deportes y en las... vez de bajo tierra, Exacto, exacto. sobre Qué tierra, locura, ¿no? qué locura. Bueno, pues hecha la introducción y a lo que has comentado de tu pasión por el deporte y tu carrera profesional, tú también asesoras a deportistas a nivel de tu profesión de psicóloga, ¿no? Con lo cual creo que esta entrevista pues, puede aportar mucho. Así que bueno, me voy a lanzar con la primera pregunta que ya te la comentamos. Bueno. A nivel la pregunta de una persona que quiere informarse sobre esto y te pregunto, ¿cómo influye la práctica regular de deportes normales o deportes de acción en la concentración, relajación, en la confianza de uno mismo, en el manejo del estrés, en el día a día de los deportistas, ¿vale? Ya no solo de los deportistas, sino en la sociedad. ¿Cómo afecta el deporte, tanto al deportista como a la sociedad? Ahí hay muchas cosas mezcladas, ¿vale? Esa pregunta es muy interesante, pero por una parte sería cómo afectaría el deporte a la concentración, a las capacidades cognitivas, ¿vale? Que sería una parte, concentración, atención, resolución de problemas y demás. Y por otra parte sería cómo afecta el deporte a la regulación emocional, ¿no? Que sería la gestión del estrés, ¿no? A mí me gusta distinguir como esas dos partes porque son muy diferentes una de otra y el efecto, bueno, el efecto es diferente, ¿no? En relación a las capacidades cognitivas, ¿no? Cómo afecta a la atención, por ejemplo, a la capacidad de concentración, ¿no? A la agilidad mental, depende hay varias teorías, ¿no? Y no está claro, ¿no? En psicología no está claro que una práctica deportiva
tenga un efecto en las capacidades cognitivas generales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es decir, yo practico, por ejemplo, yo soy portero de fútbol, ¿no? O soy tenista, o hago BTT, ¿no? Que la atención funcionaría diferente en cada uno de los deportes, es decir, el tenista tendría que, o el portero de fútbol tendría que atender a estímulos que vienen, que le pueden venir por diferentes sitios, y por ejemplo, una persona que practica descenso tendría que estar súper concentrado, con una capacidad de procesamiento muy rápida, porque tiene que procesar con velocidad, ¿no? Entonces, ese escenario es tan diferente. ¿Cómo afectan a las capacidades generales? Es decir, lo que yo practico con ese deporte o cómo funciona mi atención con ese deporte en mi vida general, ¿lo utilizo igual o no? Esa es la duda que hay, ¿no? En psicología. Parece ser que la práctica deportiva en general sí mejora, pues porque hay una mejora de de la capacidad cardiovascular, con lo cual hay un mayor riesgo sanguíneo, con lo cual mejora la función cognitiva, ¿no? Eso es lo que se sabe en deporte, pero luego no se sabe si tú eres más rápido, por ejemplo, imagínate un tenista, ¿no? Que tiene que atender diferentes estímulos. ¿Tú eres más rápido en tu vida general a atender estímulos que no son una pelota de tenis? Eso, por ejemplo, hay controversia, ¿no? Entonces, puede que sí o puede que no. En general funciona la función cognitiva, ¿no? Porque simplemente bueno, favorece el factor neurotrófico, la reserva motora, la reserva cognitiva, ¿no? Con lo cual eso protege para enfermedades de neurodesarrollo, ¿no? O neurodegenerativas. Pero a nivel específico, exactamente igual si funciona en tu vida normal, no se sabe, por lo menos en la literatura no queda claro, ¿no? En las investigaciones que yo he hecho, sí hay una ventaja en atención, por ejemplo, en escaladores. Escaladores que son mejores, parece, pues yo le pongo una prueba de laboratorio que no tiene nada que ver con la escalada y tienen menos número de errores en esa tarea, ¿no? Vale. Entonces, en escalada, yo diría que sí. En otros deportes, no se puede generalizar al final, porque si tú lees la literatura científica, dices, pues no se puede generalizar. Pero en general, hay una mejora porque hay una mejora cardiovascular, Y hay una luego, mejora en salud. Con lo a nivel cual, de estrés, de concentración, etcétera, el deporte a nivel favorece. de estrés, que sería la otra parte, a nivel emocional, ¿no? ¿Cómo ayuda a nivel emocional? Ayuda a preparar el cuerpo. Cuando nosotros tenemos el estrés, es un estado en el que la homeostasis de nuestro cuerpo se ve amenazada, ¿vale? Entonces, hay una amenaza que puede ser real o puede ser que yo me la he imaginado, ¿no? Que puede ser eh, percibida, ¿no? Yo percibo una amenaza, es decir, que una misma situación tú y yo la percibamos como una amenaza o como un reto. Eso sería, a mí me produciría estrés y a ti te produciría motivación, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde donde, donde se ven implicados las diferentes personalidades o formas de pensar de las personas, ¿no? Esa situación lo que hace es subir los niveles de cortisol, ¿no? Los niveles de cortisol, eh, el cerebro, esto es un poco complejo, no sé cómo explicarlo de forma simple, ¿no? Pero el mecanismo del estrés eh, empieza en el hipotálamo y se conecta con los riñones, ¿vale? Con el eje, a través del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Nosotros percibimos un peligro, se activa el hipotálamo, activa una serie de mecanismos y entonces empieza a segregar cortisol, además de otras sustancias más, ¿no? De otras hormonas. Este cortisol lo que hace, en principio, es eh, inhibir la amígdala, que es la que reacciona, ¿no? La estructura del cerebro que reacciona entre las emociones, ¿no? Entonces diríamos, bueno, pues entonces el cortisol es bueno, el estrés es bueno, ¿no? ¿Tú qué dices? ¿Que es bueno o malo? Hombre, yo creo que hasta cierto punto el cuerpo tiene que estar siempre un poco en esa tensión, ¿no? No puede estar súper relajado, ¿no? Sobre todo. Exacto, el estrés agudo es bueno, es decir, nos activa y nos pone en estado de alerta para responder rápido a cualquier situación. Eso es bueno. ¿Qué pasa? Que este sistema, donde los niveles de cortisol se disparan, si tú lo tienes activo mucho tiempo, que sería estrés crónico, o sea, estrés mantenido en el tiempo, el sistema se rompe, ¿no? Digamos que se rompe y empiezan
a no funcionar el resto de mecanismos. Es como gripar un motor, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es como sobrecarga el sistema y empieza a dejar de funcionar. Es decir, de estado de alerta pasamos a estado de confusión, ¿no? Empieza como pensar lento, no razonas bien, em, se te pone una nube mental, ¿no? Eso, Y eso es eso, lo que pasa con exceso. el deporte es algo que ayuda a rebajar esos niveles de cortisol. El deporte lo que hace es, uno, prepara tu cuerpo. El deporte ya es un estresor, es decir, el deporte provoca niveles de cortisol, que hace que prepara tu cuerpo para esas reacciones que tú tienes de estrés percibido o de estrés psicológico. El estrés lo que hace es eso, activa los niveles de cortisol, que lo que hace es incrementar la frecuencia cardíaca, ¿vale? Y preparar el cuerpo para reaccionar físicamente ante algo. ¿Qué pasa que si yo no estoy, y yo estoy parada? O sea, a mí me pone la frecuencia cardíaca a 180, pero estando parado. ¿Qué pasa si yo no estoy, si mi corazón no está preparado? Que me revienta, ¿no? Que enfermo, me pongo mal, ¿no? Entonces el deporte prepara al cuerpo físicamente para esa respuesta de estrés. Eso a nivel emocional. Eh, Otra cosa, o como yo trabajo, que es un enfoque bastante novedoso, es utilizar el deporte como forma de entender el estrés y las emociones, ¿no? Porque las emociones todas tienen un sustrato fisiológico. Entonces, parte del trabajo que yo hago es, vamos a entender toda tu emocionalidad con la práctica deportiva, porque hay una activación fisiológica que es igual que cuando haces deporte. Vamos a entender eso. Y vamos a entender nuestro cuerpo, porque mi activación física no es la misma que la tuya. Por ejemplo, mi carga no es la misma que la tuya. Con una misma carga yo puedo reventar y tú no, ¿no? Entonces, parte del trabajo que yo he hecho, que yo hago es combinar las dos cosas, la práctica deportiva y la gestión emocional, entendiendo nuestro cuerpo, porque al final la psicología es fisiología, es decir, no podemos entender de aquí para arriba sin esta parte, Entender. porque está todo conectado. Y este es el ordenador central que dirige todo nuestro cuerpo y su objetivo es homeostasis, es decir, un equilibrio entre lo que pasa en nuestro cuerpo y recibe input tanto de dentro como de fuera. Entonces, todos los inputs que recibe, o sea, cambios de horario, cambios estacionales, alimentación, o sea, todos los cambios que existen, él va computando y moviendo mecanismos en el cuerpo. A veces podemos estar cansados, ¿no? Pues deportistas o personas en general, ¿no? Que dicen, pues que estoy muy cansada y no sé por qué. Puede ser porque el cerebro esté haciendo un sobreesfuerzo en generar una homeostasis por cambios generales climáticos, por ejemplo, o puede ser que hayas comido mal, puede ser que haya hecho un esfuerzo de regulación emocional gestionando problemas de la vida cotidiana X que genera fatiga mental y el esfuerzo motor el control motor requiere control cognitivo, con lo cual cuando vas a hacer un esfuerzo no puedes, ¿no? Lo que se llama RPE, no sé si estáis familiarizados con ese término, la percepción subjetiva del esfuerzo. Mm, La percepción subjetiva del esfuerzo es lo que en ciencia del deporte se sabe que correlaciona con tu esfuerzo real. Es decir, yo me voy a correr con el pulsómetro, ¿no? Y entonces me voy a correr y si mi percepción subjetiva del esfuerzo es que mm, por ejemplo, de un 6, ¿vale? Hay una escala del 1 al 10 y se sabe que correlaciona con la frecuencia cardíaca, ¿vale? Si mi percepción del esfuerzo es de un 6, se supone que correlaciona con 160 pulsaciones. ¿Qué pasa si yo me voy a correr y mi percepción del esfuerzo es 9, pero en mi reloj nos marca 190 pulsaciones? Estás sobreesforzándote, pero tu cuerpo no lo No está. puedes, no, exacto, estás reventado, estás cansado, no puedes hacer el esfuerzo que tú quieres hacer. Los mejores deportistas entrenan por sensaciones. A mí, yo siempre digo que tenemos todos los mecanismos en el cuerpo y ahora hay muchos sensores de fuerza en escalada, ¿no? Bueno, pues el pulsómetro, ¿no? Para medir las pulsaciones. Eh, Ciclistas y corredores de élite funcionan por sensaciones.
Es decir, tu cuerpo ya te va a indicar cuando estás No cansado, son cuando estás... robots que No, no, claro. claro, Y atender a tu cuerpo te va a decir hasta dónde puedes llegar. Los entrenadores utilizan la RPE, la percepción subjetiva del esfuerzo, para ajustar la carga. Eso es lo que te va a indicar si estás cansado, si no estás cansado, si puedes más, si no puedes, si tienes que descansar. Es decir, yo tengo que correr a una intensidad del 80% y no llego. No llego. Mi RPE en 140 pulsaciones es de 9. ¿Qué te está indicando eso? está hecho Tu polvo. cerebro te está diciendo no No puedes, puedes, claro. descansa, descansa. ¿Qué pasa? Que parte de la psicología, o sea, muchos deportistas es como, tengo que hacerlo, y revientan, ¿no? Rompen la maquinaria. Pues al hilo de esto, yo quería hacerte la pregunta también sobre el tema que hemos hablado de la gestión del riesgo que comentábamos antes. Porque claro, hay deportistas que en competición, en este caso pues podemos enfocarnos en escalada, ciclismo, etcétera. Lo que tú me estás comentando es que si ellos quieren ir un paso más allá, porque ellos tienen, en una carrera tú tienes que ir al límite. Tú no tienes que ir al límite, tienes que ir al 110%. Entiendo. Ujú. Con lo cual ahí es donde pueden venir esos errores. Claro, tú ahí tu cuerpo lo estás fatigando al límite, con lo cual el deportista en ese sentido puede cometer errores y va a llevar su RP este que has comentado, va a sobrepasar esos límites que hemos comentado antes. Entonces, ¿de qué manera influye también ahí dentro de este de sobrepasar esos límites que hemos comentado, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso en una competición, esto que hemos comentado, al hilo de lo que estamos comentando sobre la gestión de riesgo, etcétera? Pues sobre todo conociéndote, ¿no? Conociéndote muy bien y muchas veces ensayo-error. Es decir, puedes pecar de no ir más allá o de pasarte, ¿no? Al final, cada deportista tiene que aprender a conocerse sabiendo el objetivo que tiene, ¿no? Y sabiendo y atendiendo a sus sensaciones. Es decir, cuando vas, cuando vas a romper la maquinaria, lo sabes. Entonces, Tiene las es más lesiones. importante, claro, es más importante llegar a meta que lesionarte. Muchas veces hasta que no te lesionas, no lo aprendes. O sea, da igual que te lo diga un psicólogo, da igual que te lo diga el entrenador. Depende de la personalidad del deportista. Hay personalidades que son más conservadoras y se lo va a explicar y lo va a entender y lo va a hacer, y hay personalidades que lo van a aprender rompiéndose. Y ahí entra, por Ahí ejemplo, ya, el asesoramiento por vuestra parte, por ejemplo, te comentaba antes del caso de un amigo mío que joven, todavía está ganando poquito a poco experiencia y no sabe gestionar, bueno, no es que no sabe gestionar, en las carreras a las que ha ido, ¿vale? Pues se ha ido dando cuenta, ha ido aprendiendo, pues al final ha ido cometiendo fallos que son parte del proceso, ¿vale? Y pues poco a poco yo creo que siempre he pensado, ¿no? De, joder, es que vendría bien que un asesoramiento profesional, ¿no? Para esta persona que pudiera ayudarle a gestionar, ¿no? Esas emociones, por ejemplo, lo que hemos comentado. Es que estoy haciendo una carrera y no sé cuándo parar los entrenos de la carrera o no sé, no me siento bien el día de la carrera, etcétera. Es decir, esa psicología que vosotros podéis aplicar al deporte, ¿vale? Yo creo que es muy importante. Vamos, muy importante, ¿no? A día de hoy nos hemos dado cuenta de que pues, hace 20 30 años a lo mejor no se tiene tanto en cuenta, pero es que nos hemos dado cuenta de que a nivel deportivo es importantísimo a día de hoy. Entonces, claro, tampoco se sabía tanto de psicología antes como se sabe ahora, la verdad. O sea, yo estudié la carrera hace 20 años, ahora he hecho el doctorado, pero yo terminé en el 2000 y lo que sé ahora no existía antes, toda esa información. Entonces, se ha ido mejorando, se ha ido incluyendo conforme se ha ido entendiendo. Con respecto a los errores, Manu, no hay que tener miedo a equivocarse. O sea, yo tengo un equipo, yo llevo un equipo de deportistas de competición, de escalada, y estamos un entrenador, un fisio y yo como psicóloga. Yo no les aviso, yo sé en lo que se van a equivocar y yo no les aviso antes de que les va a pasar. Yo dejo que se equivoquen y luego les explico por qué, qué han hecho y qué ha pasado.
y cómo le afecta o cómo le ha afectado lo que sea. Yo quiero que se equivoquen porque es la mejor forma de aprendizaje. Esa No, lección no, no aprendida a evito, posteriori. exacto, no evito el error antes, a no ser que sea ya un deportista más de élite. Esto que te estoy hablando son niños, con lo cual están aprendiendo y es una oportunidad brutal porque desde niños están aprendiendo ya factores psicológicos, con lo cual es un aprendizaje que ya que van a llevar en su etapa adulta. Eh, y en adultos, si ya llevan una trayectoria, puede que sí, o sea, igual anticipo ese error, ¿no? Te puede pasar esto, estate atento, pero al final muchas veces es que la mejor forma de aprendizaje es equivocarse, ¿no? Y forma parte de la carrera de un deportista. Lo importante es que entienda por qué le ha pasado, cómo le afecta ese error en función de su personalidad y de su forma de ser, y o efectos universales, ¿no? Que suelen afectar a los deportistas. Hay un efecto que a mí me gusta mucho que cuesta gestionar a la gente y es cuando tiene al lado un competidor o una competidora Es de mejor que mucho tú. más nivel que tú, ¿no? Y eso la gente se viene abajo directamente, ¿no? Y es como un efecto, se llama inhibición social, es decir, tú ves a una persona que está más fuerte y percibes que tú ya no puedes hacer nada y además y te rindes. Hay gente que hay personalidades que tienen el efecto de inhibición social, es decir, me rindo, ¿no? Y hay personalidades que tienen todo lo contrario, que se crecen. ¿Has visto? Hay un vídeo de Rafa Nadal jugando. ¿Tú has visto el vídeo que está Rafa Nadal en el pasillo antes de salir a jugar y Rafa está súper concentrado, y Sí, el otro está parado mirándolo y diciendo, me va a comer, acojonado. me va a comer? Entonces, es lo que tú dices, esa inhibición que tiene por parte. O sea, yo creo que es parte de la estrategia en ese sentido. Rafa sabía, Sí, bueno, no es por su forma de ser, él sabía que iba a ganar y que se lo iba a comer. Y ya empezó, sí, el pero partido bueno, es empezó su ahí. performance también, forma parte del espectáculo. Carolina Marín, ¿qué grita? Carolina Marín grita y sabe el efecto que tiene su grito en cada una de sus oponentes. Y es una forma de, ¿qué hacen los animales de la selva ante un león? ¿Qué hace el león para mostrar su poder? Rugir. Gritar, Buah. ¿no? Buah. Y, y a Carolina Marín le han enseñado eso y tiene efecto. Yo siempre digo que el día que llegue una deportista que le plante cara con lo mismo, no Y, sé qué y, efecto puede tener en ella. buah, pero son deportes que compites contra otro, pero es que en el ciclismo, por ejemplo, compites, y en la escalada, compites contra ti mismo también. Entonces ahí, uf, como no sea que... Bueno, o sea, en competición compites contra otros Sí, también. O sí, sea, en pero... competición hay más gente compitiendo, no, no estás tú solo, realmente ves a más rivales y tú lo quieres hacer mejor que ellos. Y esos rivales, o sea, ya crean Una ya llevan atmósfera. un halo, ¿no? Ya Mm. llevan exacto, una atmósfera y llevan un bagaje de competiciones ganadas que te asustan, ¿no? Y que tú te percibes que ellos son mejores y ya está, ¿no? Y además los ves entrenar y ya automáticamente dicen no voy a poder, ¿no? Algunos deportistas, ya te digo que hay deportistas que tienen el efecto de no voy a poder y hay deportistas que tienen el efecto de me da igual. De hecho, teníamos una pregunta sobre eso, sobre las motivaciones de motivación. Y al hilo de esto, sigo como estoy viendo aquí las preguntas que tenemos. Esto que podemos, esto que estamos comentando puede ir también hilado con la pregunta del miedo, ¿no? De la gestión del miedo, ¿vale? Yo tengo aquí puesto, ¿vale? ¿Cómo se puede gestionar el miedo a lo desconocido? Bueno, aquí hemos estado viendo que podemos tener miedo al oponente, el miedo de saber que nos va a ganar, ¿no? O que no estamos a su nivel, ¿no? Pero bueno, el miedo a lo desconocido, si hilando esto a nivel deportivo, ¿no? Por ejemplo, es que tengo miedo a pasar de un 7A, bueno, no tengo mucha idea de escalada, ¿no? Pues tengo miedo de pasar de un 7A a un 7B, sé que al día siguiente voy a hacer una vía de escalada y sé que hay un paso que me da miedo, o sé que que voy a hacer una ruta en bicicleta y sé que hay una zona que me da mucho miedo que nunca ha pasado. Eso es miedo a lo desconocido, porque nunca lo hemos hecho y lo vamos a hacer, ¿no? Y ahí hay también, al hilo de esto, tenía aquí apuntado el tema de la confianza. Porque puede Ujú. ir confianza excesiva, que puede ir súper motivado diciendo, ¡buah! Lo voy a hacer no sé cuánto. Y puede también haber una confianza excesiva que haga.
que cometas los errores que hemos comentado. Entonces, bueno, al hilo del miedo, ¿cómo gestionar ese miedo a lo desconocido, ¿no? El miedo, de todo lo que me has comentado, el miedo a lo desconocido y a la dificultad. Y a la dificultad, vale. La dificultad da miedo, porque no tienes nivel, ¿no? No tienes nivel y entonces, o no sabes si tienes nivel y entonces da miedo. Depende del deporte y depende del deporte. O sea, el miedo es una emoción muy compleja porque es multifactorial. Es decir, depende de muchos factores y depende de cada persona, de la historia personal, de su habilidad de afrontamiento, de su personalidad. Y es una emoción compleja. Dentro de cómo afrontar el miedo, depende del deporte. En escalada da miedo la caída. ¿Por qué da miedo la caída? Porque desde pequeño es algo aprendido, es decir, el miedo se va aprendiendo desde que nacemos, no es algo que nacemos ya con el miedo, ¿no? Aprendemos a tener miedo con diferentes situaciones que experimentamos o con nuestros padres, nuestro entorno, que ten cuidado, cuidado que te vas a matar, cuidado que te vas a caer, que empiezan a alertarnos de millones de peligros que a lo mejor no son tantos peligros, ¿no? Y ahí vamos adquiriendo el miedo. En escalada, o sea, ¿por qué en escalada, que es un deporte donde el miedo es un problema en general, un gran problema? Pues porque desde pequeño aprendemos la caída. Aprendemos además que cuanto más alta es la caída, más daño nos hacemos. Y la escalada tienes que subir, sí o sí, ¿no? Entonces, conforme vas progresando en altura, va incrementándose el miedo. Conforme va incrementándose la dificultad, aumenta el riesgo de caída, porque se acerca a tu límite máximo, ¿no? Entonces, eh, esa es una parte y el cómo afrontarlo se afronta y hay una práctica que no sé por qué se ha extendido tanto, que es practicando caídas, que a mí me da mucha rabia porque tirarse, que es lo que hacen en escalada, no es lo mismo que caerse. Tú Ya, vas andando por pero la calle con la bici, por y ejemplo, no te voy a caes. estar todos los días cayéndome con la bici para... Claro, tú en esquí, en escalada, o sea, en bici, tú no practicas, tú no te Ya, tiras para decir, ¿qué hace en bici? En bici lo que hace es mejorar las habilidades técnicas, empezar de menos a más, ¿no? Ir complejizando desde más sencillo a más en parkour, ¿no? Yo lo comparo con el parkour, que es más peligroso aún, ¿no? Aprende habilidades muy sencillas y va aumentando en dificultad. La gimnasia deportiva, todos estos deportes que son realmente peligrosos, porque al final yo siempre digo que la escalada, salvo que el asegurador lo haga mal, realmente no es un deporte peligroso, ¿no? No, no caes al suelo a no ser que se te salga la cuerda del grille al asegurado. Estás protegido con la cuerda siempre o a no ser que haga una imprudencia. Gimnasia deportiva, parkour, la bici, puedes tener caídas realmente graves y hacerte daño. Ninguno de esos deportes se tiran. O sea, yo no he visto ningún deporte en el que se tiren para aprender a caerse. O todavía sea, lo que hace es no aprender. me tiro para aprender a caerme. ¿Que sí? Que todavía no me tiro Ah, para que aprender a no, ¿no? caerme. No, 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 y no conozco a nadie que lo haya hecho. Claro, pues cómo se afronta el miedo es desde menos, habilidades muy básicas, aprendiendo técnicas, ¿no? Técnica y fuerza, porque la técnica requiere fuerza al final. Y realmente es desde muy sencillo y complejizándolo cada vez más conforme al desarrollo y las habilidades de cada persona. Igual tú avanzas mucho más rápido que yo, pero eso lo tiene que decidir cada persona, ¿no? Tú le puedes poner un ejercicio X, sea en escalada, en rocódromo, en roca, o en bici, o en lo que sea, X, tienes que llegar hasta aquí, tienes que hacer esto. Y que la persona, conforme su propio desarrollo psicomotor, vaya progresando. Pero en escalada, por ejemplo, lo que se hace es, venga, te monto una vía y tienes que llegar hasta, bueno, y en Torrot llega hasta arriba, aunque no sepas ni, bueno, como a mí yo era malísima escalando, o sea, no tenía fuerza, no tenía técnica, y entonces, claro, pero subí hasta arriba. ¿Y realmente para qué? Si no tienes las habilidades. Llegas hasta donde llegas, te bajas y al día siguiente vuelves a intentarlo y vas a subir un poquito más. Es que sabes Y al cuándo día para. siguiente vas a subir un poquito más. Y en bici igual. En bici que a mí me han contactado gente con bici, sobre todo en chicas, ¿no? Es que tenemos mucho miedo con la bici en ruta, En ¿no? En vez de escalón, lo que sea. Exacto. Bueno, pues, Salto. vale. Exacto. ¿Cómo progreso? Entendiendo la bici, entendiendo el medio, entendiendo tu cuerpo, ¿no? Porque normalmente la reacción es tensión absoluta, ¿no? Rigidez
y no conectas con la bici, ¿no? No acompañas a la bici, ¿no? Yo he hecho bici y es como tensión hasta que ha sido como, hostia, poco a poco y a acompañar, a sentir la bici y a entender la bici para aprender, ¿no? Pero de cosas más simples a cosas más Más complejas. compleja. Yo siempre le pongo a la gente el ejemplo de, ¿sabes montar en bici? Sí, ¿no? Si yo te pongo en el pico de una montaña con una pared así, ¿sabes montar en bici? No. Claro. ¿Cómo lo harías? Tienes que aprender lo básico poquito a poco. Claro, inclinaciones más pequeñas, badenes más pequeños, o sea, cosas muy fáciles y conforme vaya entendiéndolo, tú mismo vas a querer más. Ese es desarrollo psicomotor, ¿no? Desarrollo personal, ¿no? Lo que pasa es que como te marcan algo y porque lo tienes que cumplir. A lo mejor yo no, a lo mejor yo soy más lenta aprendiendo. Mm, Sí, ese miedo Y eso es un error al que yo, final es darle tiempo. Date tiempo a ti exacto, mismo, digo, antes de hacer las cosas. exacto, exacto. Ahora, la persona tiene un miedo que no consigue progresar, entonces ya vamos a ver, o sea, vamos a ver nosotros por qué, ¿no? ¿Qué creencias tiene sobre la caída? ¿Por qué piensa que se va a caer? ¿Qué es lo que está pensando en ese momento, ¿no? ¿Qué objetivo se está poniendo? Porque igual se está poniendo un objetivo que, que no es bueno para esa persona, ¿no? Que es demasiado ambicioso, ¿no? Y entonces por eso siente miedo, que muchas veces es simplemente, oye, vamos a ponernos objetivos más pequeñitos, muy fáciles, pero como nos comparamos con el entorno, es como que al final Si ese lo nuestra hace, yo también medida lo de tengo que lo hacer, que tenemos claro. que hacer está en el entorno. Y eso nos hace perdernos de nosotros mismos. Sí, lo he visto en gente, por ejemplo, aquí que ha hecho un salto, ¿vale? Y ha dicho, va, pues yo lo hago también. No tenía la técnica suficiente, ese Exacto, exceso de confianza que comentábamos, caída y al final, pues, desastre. Sí, hay que también tener un poco de autocrítica y antes de hacer ese tipo de cosas entiendo que pararte a pensar y decir, es que no tengo, claro, aunque lo hayas hecho tú, no me comparo contigo porque no tengo el nivel, ¿no? Sí, claro. Pero si percibe la habilidad como fácil, pues lo va a hacer. Es que al final es, el desconocimiento es atrevido, ¿no? La ignorancia es atrevida. Cuando tú no conoces los riesgos, ni la técnica, ni muchas cosas, te atreves a todo. Conforme vas siendo experimentado en cualquier deporte, vas teniendo más miedo, eres más consciente de todo, ¿no? Lo que puede pasar, conforme más información tiene. Al final, los amateurs, ¿no? Bueno, yo tenía menos miedo cuando empecé a escalar que ahora, ¿no? Que después de mi trayectoria deportiva, que bueno, ahora me lesionado, o sea, ya me ha pasado de todo y ya es como, o sea, yo no era consciente de los peligros, realmente. He sido consciente conforme he ido progresando en mi carrera deportiva, ¿no? Pero es que es normal, es normal. no deja de ser un aprendizaje al final. Un apunte sobre la técnica, que es súper importante como factor determinante del miedo, porque la falta de técnica produce inestabilidad y descontrol realmente. Con lo cual, si tú no tienes el control ni sobre tu cuerpo, ni sobre la máquina que estés utilizando en el deporte que sea, realmente eso produce inseguridad, por una parte, ¿no? Si no hay peligro, ¿no? La raqueta de tenis, si no sabes manejarla, no te va a dar miedo, pero sí inseguridad. En el caso de deportes de riesgo, te va a dar miedo. El esquí, la bici, la escalada, o sea, el alpinismo, todo, todos esos deportes donde no tengas técnica, ¿no? Y que haya un riesgo de caída donde te pueda hacer daño, realmente o sea, lo que te va a dar miedo, porque va a estar desequilibrado en un medio donde te puede hacer daño. Con lo cual, yo siempre digo que hay que tener miedo y que el miedo te está diciendo, te está dando información de qué está pasando contigo con relación a la actividad que estás haciendo. Entonces, en lugar de decir, oh, qué miedo, es que tengo miedo, es que tengo miedo, párate a pensar por qué estoy teniendo miedo. Sí, no tengo la técnica Y suficiente o no, ya está. exacto, o ¿qué está pasando? Estoy cansado, puede ser que estés cansado, que Sí, estés fatigado, con lo cual no mantenga la técnica. O sea, es que puede ser muchos factores. Por eso he dicho que es multifactorial y que el miedo hay que hacerse amiguito del miedo y entenderlo, ¿no? Y decir, ¿qué está pasando, no? Lo que pasa es que somos reactivos al miedo. Es como nos gusta esa activación fisiológica que produce y directamente eh, la conducta que va asociada al miedo es la evitación. Es decir, me da miedo, no lo hago. Me bajo, me quito, lo que sea, ¿no? Entonces, al no exponerte, no aprendes se a acabó el gestionar el problema, miedo. claro. Claro, se acabó el miedo, pero no aprendes a gestionar eso.
Y eso es un problema, porque realmente al final hay deportistas que pueden abandonar por el tema del miedo, ¿no? Mm, O que no progresan por el tema del miedo, porque se quedan en que tengo miedo, y es como, ya, vale, pero vamos a ver por qué tienen miedo, vamos a analizar un poco más. buenísimo. Pues genial. Bueno, pues al hilo de... Bueno, seguimos con esta masterclass que nos estás dando, que me estoy quedando loco, perdido. Quiero hablar del entrenamiento en imaginación o visualización. No sé cuál es la acepción más correcta, ¿no? Y cómo puede aplicarse eficazmente a técnicas de escalada, circuito, etcétera, para pasar de lo inconsciente a lo consciente. Porque, pues, ¿quién no es? Vamos, supongo que tú habrás estado en la cama más de una vez acostado diciendo, madre mía, mañana pongo la mano aquí, pongo la pata aquí. Eso es entrenamiento en visualización o en imaginación, ¿no? Sí, Entonces, bueno, pues hablan un poco de ese tipo de entrenamiento y... el, mira, el cerebro no distingue entre lo imaginado y lo real. Para él es lo mismo, una cosa que otra, activa los mismos circuitos. Entonces, cuando tú imaginas algo, si tú estás imaginando movimientos, se activan las mismas neuronas motoras que tú haces haciendo esa actividad que estás imaginando, ¿no? De hecho, hay estudios en el que eh, entrenan contracción muscular real y contracción muscular imaginada y producen un incremento de fuerza similar. Ahora no quiere decir que la gente para de hacer deporte y empiece a imaginarse corriendo, ¿vale? Pero eh, ahí voy, ¿no? Que activa los mismos mecanismos que si estuviera haciendo esa actividad. ¿Cómo se puede utilizar en deporte? Que tiene, o sea, que realmente es súper útil, depende del objetivo, ¿no? Y el entrenamiento en imaginación eh, depende de lo que queramos. Lo puedes usar para gestionar el estrés, lo puedes usar para ser más eh, Para tener un recuerdo mejor, a lo mejor previo, por ejemplo, yo he visto mucho en para carreras, en memorización, memorización, por en carreras de ejemplo. descenso, ellos están entrenando antes de la carrera, están todo el rato, los ves con los ojos cerrados y están haciendo el circuito y saben todo. Y están con los ojos cerrados y están haciendo la carrera y hacen su carrera de 2 minutos 30, 3 minutos, lo que sea, y la hacen Exacto. en tiempo, hacen ese Exacto, entrenamiento, pero memorizan lo que tienen que hacer, la esa estrategia, cómo se estrategia, puedes entrenar qué quieres sentir, qué tienes que sentir, para ser más preciso, es la palabra que estaba buscando, me sale en inglés, no me sale en español, para ser más preciso, ¿no? Con el deporte que sea, en carreras, por ejemplo, en carreras de motor, ¿no? También para los circuitos, para las curvas, para dónde tienes que hacerlas, o sea, qué tensión corporal tienes que hacer, pero depende del objetivo que queramos conseguir. Es decir, yo no trabajo en imaginación, depende de lo que quiera trabajar en la persona, depende en qué quiera afinar en esa persona. Hay muchas veces que la puedo utilizar para memorización, por ejemplo, en escalada se utiliza mucho la simulación, ¿no? La diferencia entre simulación y visualización es que en simulación tú simulas los movimientos, hay acompañamiento de los movimientos del cuerpo, y para memorizar el acompañar con movimiento, parece que hay un mejor efecto en la memorización que si no lo acompañas con movimiento. Eh, y si quiero, por ejemplo, entrenar la gestión del estrés, simplemente que se imagine escalando la ruta, que se imagine fluido, escalando los movimientos o en bici o en cualquier otro deporte, lo mismo. ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Qué es lo que quieres que haga tu deportista? ¿Cómo lo vamos a imaginar? Porque puedes imaginarlo de muchas formas. Puedes imaginarte sensaciones, puedes imaginarte precisión, haciendo esos movimientos técnicos y viéndote tú y sintiéndolo tú. Puedes imaginarte viéndote desde fuera, puedes imaginarte el entorno. O sea, es que depende de lo que quieras trabajar, la imaginación hay que moverla hay que afinar con Ujú. qué quieres imaginar. Genial. En Yo lesiones es muy útil. En lesiones, Esto es la siguiente cosa que quería hablar sobre las lesiones. Sí, pero yo, por ejemplo, ese entrenamiento en simulación, no es que yo entrene en visualización, pero sí que es verdad que muchas veces estoy en la cama y estoy diciendo, joder, hoy he ido con la bici, aquí no he apoyado bien la bicicleta o este salto no lo he dado bien. Y es que va viéndolo y vas diciendo, es que la próxima vez tengo que hacerlo de esta manera. Y lo tienes aquí en tu cabeza y exacto. y es que estás entrenando, porque sabes que la Sí, próxima vez sí. que lo hagas va a Como mejorar. reprogramar los circuitos neurales
para que luego tu cuerpo lo siga. Tú ten en cuenta que cualquier habilidad que aprendas, motora o cognitiva, da igual, o lo que sea, se talla en el cerebro unos circuitos, o sea, se tienen que tallar. Entonces, al principio cuando aprendemos un deporte descoordinamos, ¿no? O sea, ahí no está el circuito neural formado. Cuando tú formas el circuito neural, realmente es cuando está automatizado el movimiento, ¿no? Entonces, por eso la repetición, repite, 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 hasta que te sale de forma automática ese movimiento, con lo cual eso ya está tallado. Si tú lo tallas imaginando, el esfuerzo motriz luego es menor, porque ya lo has tallado de alguna manera. Yo, por ejemplo, en competición siempre digo, ves vídeos, porque tu cerebro ya se está moldeando a ese movimiento. Luego te va a costar menos aprenderlo porque ya has tallado parte del circuito. Mm. Pues yo lo hago mucho con vídeos de bici, de carrera de descenso, Exacto. y es que ves como a lo mejor hace algo, alguna curva, y dices tú, es que lo voy a echar para atrás para verlo otra vez, y lo vuelvo a echar para Exacto. verlo otra vez. Y Hasta. siéntete tú haciéndolo, imagínate tú haciéndolo, mueve el cuerpo. Muchas veces no ves a alguien eso con la bici, ya te están sudando las manos, ya está haciendo la misma tensión. Realmente es como, siéntete tú porque ahí estás ya tallando parte del circuito neural que hace falta para ese aprendizaje. Súper interesante. Bueno, y Muy guay. me ha encantado la explicación. Y sobre las lesiones que comentaba, eh, eh, hablando sobre lesiones, ¿no? A nivel también, cómo podéis ayudar vosotros a nivel de psicología. Un deportista que está a tope de alto rendimiento y de pronto tiene una lesión y de pronto, claro, tiene que parar. Bueno, ahí supongo que vosotros tendréis un trabajo inmenso que hacer con el deportista, pero bueno, unos pequeños baños de qué de cómo lo gestionáis, de cómo se hace La esa. lesión no le gusta a nadie, la lesión no le gusta a nadie, es como un duelo, ¿no? Es como Mm, pierdes una parte de tu vida realmente, ¿no? Y tienes que hacer un parón. Yo era de las que decía, si me lesiono me muero, porque bueno, he sido siempre una persona muy activa y nunca he parado de hacer deporte, ni paro, ¿no? Pero hasta que me lesioné la primera. No me he lesionado muchas veces, pero sí me lesionó las plantas gordas, ¿no? Entonces, eh, cuando me lesioné la primera vez dije, no se acabó el mundo y aprendí, o sea, yo siempre digo que de las lesiones se aprende mucho, muchísimo, si quieres. Si te quieres quedar llorando, lamentándote de la lesión, no vas a aprender nada, ¿no? Pero realmente se puede aprender mucho de la lesión, sobre todo de uno mismo, ¿no? Respecto a las lesiones, hay una cosa que suele pasar que es focalizarte en cuándo me voy a recuperar, ¿no? Eso nunca se sabe porque eso depende de la lesión del deportista, de muchos factores, ¿no? De hecho, los especialistas de medicina tampoco se atreven a darte como una estimación, ¿no? Y si te la dan, porque si se la dan y va más lento, más rápido, realmente frustra al deportista. Yo siempre digo que hay que entender la lesión, entender el dolor que tiene, entender qué mecanismo ha implicado, ¿no? Y estudiar la lesión, o sea, a nivel anatómico, que te sientes con un fisio o con el traumatólogo o con quien sea y diga, a ver, ¿qué me he roto qué es? ¿Qué implica esta lesión? ¿Qué mecanismo implica? Y a partir de ahí, con quien trabaje la recuperación, ¿no? O sea, si es inmovilización, pues inmovilización. Pero bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar la recuperación estando parado, ¿no? Pues moverte, ¿no? Moverte a otras partes del cuerpo. Cuando ya empiezas a movilizar, ¿vale? ¿Qué tengo que sentir y hasta dónde puedo llegar? Y a partir de ahí, o sea, poner tu foco en el día a día, en el foco, en el hoy, ¿no? En el ahora, como dicen mindfulness, ¿no? En el ahora y en el momento, porque ir más allá no tiene sentido y tu mejora va a ser día a día realmente. Y cuando te des cuenta, estás recuperado. Y se te pasa. O sea, no es lo mismo, un año mirando a diciembre que llegar a diciembre mirando cada día. no. Se te hace más corto, ¿no? Entonces al final es sobre todo que, entender la lesión, ¿no? Yo en diciembre me rompí el pie, ¿no? Me rompí el peroné. Eh, y bueno, pues ahora te inmovilizan menos, ¿no? Mire, no era una fractura muy grande, pero te inmovilizan menos que antes, ¿no? De otras veces que me he roto. La historia, cuando yo me quitaron la escayola, me iban diciendo un poco los pasos que tenía que seguir, ¿no? Y yo siempre he funcionado por las sensaciones de mi cuerpo, independientemente de lo que me dijera quien sea, el sanitario que fuera, ¿no? Y conforme me iba dando pautas, yo iba como un poco más allá porque mi cuerpo me dejaba simplemente y entendía el dolor y entendía qué estaba pasando y hasta que de pronto
había un dolor que, o sea, yo decidí como al mes y pico irme a esquiar y hubo un dolor que no entendí, ¿no? Yo, el peroné está en la parte de afuera de la pierna y a mí me dolía el tobillo por la parte interna. Entonces, mi lesión no estaba ahí. Yo no entendía por qué me dolía tanto ahí. No entendía nada. Entonces ya me asusté y dije, ostras, me estoy Claro, haciendo más daño, no puedo hacer esto, ¿no? Y entonces, lejos de parar, me fui a un fisio y dije, explícame el tobillo, la función del tobillo y por qué me duele aquí, ¿no? Y a partir de ahí, cuando yo entendí ese dolor, ya fui progresando o haciendo deporte de otra manera. Y en un mes y en casi 2 meses estaba ya escalando otra vez, corriendo por el monte, muy poco tiempo, ¿no? Pero entendiendo siempre qué estaba pasando y cómo funciona el tobillo, la fisiología del tobillo, la anatomía del tobillo y demás, ¿no? Y así es como, bueno, y así es como he enfocado siempre mis lesiones, ¿no? Sobrecarga, porque nunca he entrenado con un entrenador muy mal hecho. Pues sobrecarga, pues nada, menos intensidad, hasta que va, nunca he parado de hacer deporte realmente. O sea, he bajado la intensidad hasta que he visto que, bueno, pues que me había pasado y ya está, ¿no? no. Pero al final se trata de eso, de Entiendo que con los equipos que trabajas, etcétera, tendrás que trabajar muchísimo también con ellos el tema de las lesiones, etcétera, y no se lesionan porque tienen muy buenos qué entrenadores, con lo bueno. cual no se lesiona a no ser que tenga un accidente. Y de momento no tenemos, o sea, con un buen entrenador no debe de entrenar, no debe de lesionarte, a no ser que, pues, que tenga un Sí. accidente, que no hagan las pautas que te está diciendo o que tu alimentación no sea la adecuada. Porque al final la carga puede ser la adecuada, pero si tú no estás comiendo bien para esa carga, realmente es cuando aparecen lesiones, ¿no? Que muchas lesiones no son culpa del entrenador, sino de que el deportista no está comiendo bien. Por eso la importancia del nutricionista en la actualidad. Entonces, nosotros ahora mismo, bueno, no he tenido ningún deportista que se haya lesionado realmente. Buenísimo, entonces. Tienen buenos entrenadores, porque comen bien realmente. Bueno, de todas maneras, ya para cerrar la entrevista, cualquier persona que quiera ponerse en contacto contigo para tema lesiones, lo que hemos comentado de un amateur que esté compitiendo y que quiera charlar contigo en tu consulta para, bueno, mejorar o que tenga ciertas cosas que sean stoppers, ¿vale? Que no le dejen progresar, etcétera. Dinos, bueno, dónde encontrarte, en qué redes sociales y el que quiera contratar, pues, un asesoramiento deportivo contigo, pues, cuéntanos. Pues sobre todo por Instagram, ¿no? Hago mucha divulgación científica y casi la mayoría de la gente contacta conmigo por Instagram, ¿no? Y Magarrido Psicóloga, y ahí podéis encontrarme y escribirme, Lo ¿no? pondré en el vídeo. O pedir cita. Y sobre todo también entrenadores. Y con tema de las mujeres. Con las mujeres hay un gran desconocimiento porque siempre el deporte ha sido más masculino, ¿no? Y siempre a nosotras, bueno, hemos tardado más en profesionalizar el deporte, o sobre todo en algunos deportes minoritarios. Y con el tema de la mujer hay muchos efectos que son derivados de los estereotipos de género y que son importantes que conozcan tanto deportistas como entrenadores, ¿no? Y que afectan mucho al rendimiento de la mujer, no solo la menstruación. La menstruación al final no tiene más historia que conocer cada una su menstruación y ver cómo te afecta y cada mes va a ser una historia diferente y entenderla, ¿no? Y vas a estar toda la vida entendiéndola hasta que llegues de la menarquia, que es cuando la tienes, hasta la menopausia. Y eso va a ir cambiando, con lo cual las mujeres toda la vida tenemos que estar entendiendo la menstruación. Pero ese tema es interesante y no se tiene mucho en cuenta y somos muy útiles, ¿no? Tanto en mujeres como en hombres, ¿no? Pero el tema de la mujer para mí es importante porque hay muchos efectos que no se conocen tanto, ¿no? Y podéis ayudar a una barbaridad. Vamos, muchísimo, fijo. Y lo que has comentado, que siempre estoy hablando de deportistas, bueno, deportistas chicos, chicas, pero también entrenadores. Sí, sí. Sobre todo entrenadores que al final el entrenamiento no está consiguiendo los efectos esperados. ¿Qué está pasando aquí, no? Y ahí es donde nosotros quizás, o sea, muchas veces ni siquiera hablamos con el deportista, simplemente le damos al entrenador una pauta, mira, puede ser por esto, haz esto o dile esto o hazlo de esta manera, ¿no? Y a partir de ahí
el deportista mejora, no, no siempre la intervención. En alto rendimiento, yo diría que la figura del psicólogo es imprescindible, porque no solo es gestionar el estrés de la competición, ¿no? Y afinar en aspectos perceptivos, cognitivos y demás, sino el estrés de tu vida diaria, ¿no? Yo, o sea, como he dicho, llevo un equipo de niños de competición y los tengo muy entrenados en cómo gestionar el estrés de competición. Y de pronto le dimos una charla de nutrición y me di cuenta de que en su vida privada no gestiona nada el estrés y están fatal. Y entonces fue como, y eso deteriora el rendimiento realmente, la calidad del entrenamiento, ¿no? Y entonces fue como, ostras, vale, que tengo que actuar también fuera del ámbito de la competición, ¿no? Y al final se trata de eso, de, de conseguir el bienestar o la homeostasis de tu cuerpo y tu mente, ¿no? Con esta carga de entrenamiento y con toda la carga de mi vida diaria, eh, ¿qué hago, ¿no? ¿Cómo me está afectando? Y en eso es lo que ayudamos, ¿no? En el alto rendimiento yo diría que es necesario, sí o sí. Pues vamos, pues bueno, y yo te diría, no solo en alto rendimiento, yo le aconsejo a cualquier persona que sea amateur también, que si Sí, tiene algún bloqueo o lo que sea, que soy muy útiles y que soy necesario. sí, sí. O Y sea, yo llevo de todo, ¿eh? Amateur y deporte de élite, pero, o sea, en los dos, en los dos. Lo que pasa es verdad que el ámbito del alto rendimiento es ya unas cargas de estrés muy brutales, alto. ¿no? Entonces sí que yo creo que es imprescindible, ¿no? Y en amateur, pues sí van a mejorar más rápido, Genial. Pues muchas gracias seguramente. por... Sí, es que eso es lo que tú dices, o sea, que es necesario, que en el alto rendimiento es necesario. Así que Mm. llevamos más de una hora. Bueno, yo creo que llevaremos más Ya, de esto una hora. es Yo súper dije, pesado bueno, ya. 20 30 minutos más o menos, pero bueno, Yo te he dicho que hablaba mucho, te he dicho, eh, ten cuidado que hablo mucho. hemos visto todas las preguntas que tenía y bueno, sobre todo darte, vamos, la gracia enormemente. Ya te he dicho que cuando vengas por aquí estás invitada. Y sobre todo da visibilidad a vosotros que sois súper útiles y, y la gente de Jaén, que es muy importante para mí, da visibilidad a la gente de Jaén, aunque esté en el norte, pero da visibilidad a la gente de Jaén. Nah, pero yo siempre diré que soy de Jaén y me encanta, vamos, para mí es, bueno, es mi ciudad, ¿no? Y bueno, me he ido por aspectos laborales, ¿no? Y por aspectos personales, pero bueno, siempre vuelvo, ¿no? Y mi familia está allí, realmente. Genial. Pues doctora Ima Garrido, muchísimas gracias por tu tiempo y nada, vamos hablando. A ti, Manu. Hasta luego.